Hoichi el desorejado. 1. Donde se cuenta la historia de la lucha entre los Taira y los Minamoto. Hace mucho, mucho tiempo, tanto como 800 años, existían en Japón dos poderosas familias aristocráticas y militares, dos clanes guerreros rivales. Los dos se consideraban muy importantes, porque decían que eran descendientes de antiguos emperadores. Los dos se llevaban como perro y gato, ya que ambos querían dominar por su cuenta todas y cada una de las distintas zonas japonesas. Uno de estos clanes respondía al nombre de los Taira y eran muy bravos. Los otros se conocían como los Minamoto y también eran muy bravos. Ambos protegían a un principito al que consideraban como el único y verdadero descendiente de los dioses y del que aseguraban que cuando creciera sería el emperador de Japón. Los Taira y los Minamoto se lo pasaban luchando por el poder y sus luchas eran tremendas, pero ninguna tanto como la que finalmente ocurrió alrededor de 8 siglos atrás y que se recuerda como la batalla de Dan no Ura, porque sucedió en un lugar denominado así y que quedaba en un estrecho del mar, cerca de una zona de hermosas playas. La batalla de Dan no Ura fue terrible, y si bien los Tairas eran bravísimos, los Minamoto lo fueron más. Entonces, como en las guerras suelen resultar vencedores los más fieros, ganaron los Minamoto. Los Taira lo perdieron allí todo. No solo murieron en Dan no Ura sus largos sueños de poder, sino también sus guerreros, sus mujeres, sus niños y hasta su pequeño principito. Las aguas del mar se los tragaron sin piedad, y a partir de entonces, de todos ellos, solo quedó el recuerdo en los cánticos y recitados populares. 2. Donde se cuenta el embrujo de los Taira. Como habían muerto con extremo dolor y furia debido a su derrota, las almas de los Tairas no lograban descansar en paz. La zona del mar donde se había producido su última lucha, así como las playas de las cercanías, quedaron embrujadas. Cuentan que vagaban por allí los espíritus perdedores y que se oían gritos y clamores de batalla que provenían del mar. Pocos lugareños se animaban a internarse en aquellas aguas, ya que las ánimas trataban de ahogar a los nadadores y de hundir los barcos. Surgían entre las olas de pronto durante las noches, cuando más oscuras, mejor. También era durante esas noches cuando podía verse fuegos fantasmagóricos, no solo a lo largo de la costa, sino también sobre el oleaje. Fuegos de los demonios, les decían los campesinos. Nadie sabía qué hacer para que las torturadas almas de los Taira hallaran la paz. 3. Donde se cuenta por qué se construyó el templo de Amidaji. Un día, la gente del lugar empezó a pensar en que, ¿acaso, si se construía un templo donde desarrollar servicios religiosos especialmente dedicados a rezar por el alma de los Taira, esas almas podrían encontrar la paz? Pero el templo debía de ser erigido muy cerca de la zona donde aquellos hechos trágicos habían ocurrido. De lo contrario, opinaban, no tendría ningún efecto sobre los enfurecidos espíritus. Así fue como se eligió a Kamagaseki como sitio ideal para edificar el templo, el que pudo construirse gracias a las donaciones de casi toda la comunidad local. El templo era budista y se lo llamó Amidaji, del mismo modo que las iglesias y otros lugares de congregación de fieles creyentes de distintas religiones también llevaban cada cual su propio nombre. Junto al templo, y también cerca de la playa, se instaló un cementerio consagrado a la memoria de los Taira. Allí se ubicaron tumbas, lápidas
y monumentos donde podían leerse todos los nombres de aquellos desdichados, desde el del pequeño principito ahogado hasta el del último de sus vasallos que había corrido el mismo fin. Ya tenían entonces un lugar donde pedir por el descanso de sus almas, y así lo hacían los lugareños regularmente mediante sentidos servicios religiosos. Dicen que a partir de la construcción del templo y del cementerio, los espíritus de los Taira parecieron hallar un poco de serenidad. Apenas un poco. Porque lo cierto era que de tanto en tanto reaparecían para perturbar a los vivos. 4. Donde se cuenta la primera parte de la historia de Hoichi, el artista ciego. Muchísimo tiempo después de los hechos que hasta aquí se han narrado, nació en Akamagaseki un niño ciego al que llamaron Hoichi. A pesar de su discapacidad, Hoichi fue haciéndose muy famoso a medida que crecía. ¿Por qué? Pues por su enorme talento para tocar el biwa y para recitar y cantar a la manera de los juglares algunos episodios históricos que habían conmovido a sus hermanos de raza. Hoichi era apenas un muchacho aún cuando ya había superado como artista a sus propios maestros. De entre la vasta materia que la historia proveía a su arte, era especialmente su interpretación de los sucesos ocurridos entre los clanes de los Taira y los Minamoto lo que a él más le atraía, lo que más le solicitaba a la gente y lo que más emocionaba a todos los públicos. Hoichi, como la mayoría de estos artistas ambulantes, era muy pobre al principio de su carrera. Afortunadamente, encontró un excelente amigo en el bonzo del templo Amidashi. Este sacerdote, al que le encantaba la música y la poesía, le tenía profundo afecto y admiración al joven ciego. Tanto que un día le propuso que se quedara a vivir en el templo, al igual maravillado por su talento que conmovido por su pobreza. 5. Donde se cuenta cómo Hoichi comienza a vivir una extraña aventura. Una calurosa noche de verano, Hoichi abandonó su habitación en procura de refrescarse un poco al aire libre, en la terraza que se abría frente a su dormitorio. Esta terraza daba al jardín y los tres, dormitorio, terraza y jardín, estaban ubicados en la parte posterior del templo. El muchacho se había quedado solo por unas horas. El sacerdote y su ayudante, tal como un monaguillo, se encontraban en una casa de las proximidades oficiando un servicio religioso a un vecino que acababa de morir. Para acompañar su soledad, Hoichi tomó su biwa y comenzó a tocar. Ya era pasada la medianoche cuando el ciego continuaba entretenido con su instrumento y el sacerdote no regresaba. Pero hacía tanto calor aún que Hoichi prefirió permanecer allí afuera, esperando el retorno de su amigo. Al rato oyó unos pasos que atravesaban el jardín. Se acercaban a la terraza y se detenían justo frente a él. Obviamente, los oídos de Hoichi podían percibir a la perfección infinidad de matices de diferencias en los sonidos. Esos no eran los pasos del sacerdote. Una voz masculina y cavernosa pronunció entonces su nombre. ¡Hoichi! Lo hizo de una manera muy autoritaria, prepotente, como la de alguien que está acostumbrado a mandar. ¡Hoichi! En aquella época, ese modo de dirigirse a otro era propio de los samuráis, cuando debían hablarle a alguien que consideraban subordinado de inferior jerarquía. Por eso,
Hoichi estaba desconcertado y no atinaba a responder. ¿Quién sería ese hombre? ¿Y para qué querría hablar con él? ¿Y por qué a esas horas? La voz volvió a sonar de forma amenazadora. ¡Hoichi! Muy asustado por aquel tono, el muchacho dijo: Sí, soy yo, pero no puedo verlo. Soy ciego. No sé quién es usted. Con apenas un toquecito de gentileza, la voz le anunció entonces: No tengas miedo. No hay nada que temer. Mi señor, una persona de altísimo linaje, me ha enviado con un mensaje para ti. Ha venido a pasar unos días en Akamagaseki con gran cantidad de nobles a su servicio. Su visita a esta zona se debe a que mi señor ansiaba ver el escenario de la famosa batalla de Dan no Ura. Así lo hizo hoy, y como por allí le contaron maravillas acerca de tu talento para recitar e interpretar con tu biwa la historia de esa batalla, desea escucharte. Por lo tanto, toma tu instrumento y ven conmigo de inmediato. En la casa de mi señor te están aguardando, reunidos en una majestuosa asamblea. En aquella época nadie se atrevía a desobedecer la orden de un samurái, por más absurda o arbitraria que fuese. De modo que Hoichi se calzó sus hojotas, cargó su biwa y se marchó con ese extraño. El hombre lo llevaba de una mano, guiándolo con habilidad, aunque lo hacía caminar con demasiada prisa. Por el tacto, Hoichi notó que esa mano que lo conducía tenía un guante de hierro, y debido a ciertos ruiditos metálicos como clink, clan, chin, chin, clink, chin, chan, chin, dedujo que usaba una armadura. A medida que caminaban, Hoichi fue perdiendo el miedo y empezó a pensar que, en realidad, tenía mucha suerte. Un personaje tan importante deseaba escucharlo a él, especialmente a él. Al fin, la caminata concluyó. El samurái se detuvo frente a lo que le dijo a Hoichi que se trataba de una gran puerta. Gracias a su sentido de orientación, Hoichi había podido darse cuenta más o menos en qué parte del pueblo se encontraba. Por eso se sorprendió, ya que no recordaba por esa zona ninguna otra gran puerta que no fuera la del templo Amidashi. ¿A dónde lo habrían conducido? 6. Donde se cuenta una maravillosa actuación de Hoichi ante muy misterioso auditorio. A una orden del samurái, Hoichi oyó que una gran puerta era abierta. Enseguida, los dos pasaron a un jardín. Lo atravesaron y pronto se encontraron a la entrada de lo que el ciego imaginó como un enorme salón. El samurái anunció: «He traído a Hoichi». El muchacho oyó entonces ruidos de pies deslizándose de aquí para allá, de puertas corredizas que se abrían y se cerraban, y murmullos de voces. De todos modos, no lograba imaginar en dónde se encontraba. Alguien lo ayudó a subir una escalinata de piedra y lo invitó a dejar sus hojotas en el último peldaño. A partir de ahí, fue guiado a través de lo que a él se le antojó un laberinto de pilares y columnas, y luego sobre un extendido tramo de pulidos pisos, hasta que finalmente lo ubicaron sobre un almohadón. Hoichi supuso que se hallaba en el centro de una amplísima sala y pensó que allí estaba reunida mucha gente muy importante, dado que podía oír el roce de las sedas de los kimonos y el cuchicheo típico del habla aristocrática. Una voz femenina le indicó entonces: «Mi señor le pide que recite ahora la historia de los Taira con acompañamiento del biwa». Hoichi replicó:
Le ruego a su señor me señale qué parte de la historia prefiere que yo interprete en esta oportunidad. El recital entero me llevaría varias noches. Como el señor sabrá, la historia es muy larga. La mujer informó. Recite el fragmento de la batalla de Dan no Ura. Entonces, el ciego cantó el fragmento que le habían solicitado. Lo hizo maravillosamente. Su bella voz se elevaba clara y profunda. Imitaba a la perfección el ruido de las olas, el desplazamiento de los barcos, los gritos y lamentos de los guerreros, el sonido de la flecha y del entrechocar de los escudos. Chaf, 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 chaf. Durante los breves intervalos, Hoichi escuchaba halagadísimo los comentarios que su interpretación merecía en los presentes. Es un artista brillante, no existe otro igual en todo el imperio. Cuando por fin le tocó el turno de referir la muerte de las mujeres y de los niños y la del pequeño principito protegido por los Taira, ahogado también en el mar en brazos de su nodriza, toda la audiencia dejó escapar un prolongado e impresionante gemido de angustia y empezó a sollozar. Durante algunos instantes continuaron los sollozos tras haber escuchado la terrible suerte corrida por los Taira. Fueron apagándose muy lentamente. Entonces, Hoichi volvió a escuchar la voz femenina que ya conocía diciéndole: mi señor se complace en comunicarle que le dará una valiosa recompensa, pero siempre que usted prometa aceptar 2 condiciones. Sí. ¿Cuáles? La primera condición, que vuelva a tocar aquí, a esta misma hora, durante las 6 noches siguientes. Mi señor regresará a su casa después de escucharlo por última vez. Mañana irá a buscarlo quien lo trajo hoy. La segunda condición, que no debe contarle a nadie acerca de sus visitas a este lugar, mientras mi señor permanezca en Akamagaseki. Él está viajando de incógnito porque no desea que lo molesten. Vino solo de paseo a conocer personalmente el sitio de la batalla de Don no Ura y a descansar. ¿Comprende? ¿Acepta las 2 condiciones? Sí, por supuesto. Bien, ahora puede retornar a su templo. Y Hoichi desanduvo entonces todo el trayecto que había recorrido antes, guiado por el mismo caballero de la mano de hierro. Este lo dejó en la terraza frente a su dormitorio y se alejó tras una formal despedida. Ya amanecía. En el templo nadie había notado su ausencia. 7. Donde se cuenta como Hoichi es hallado en el cementerio. Tal como había prometido, Hoichi no confió a ninguno lo que le había sucedido. Esa medianoche volvió a salir del templo guiado por el samurái. Repitió su exitosa actuación en el mismo lugar del día anterior y, tal como el día anterior, regresó al templo cerca de la madrugada. Pero en esta ocasión se halló con la sorpresa de que el sacerdote había descubierto su ausencia nocturna, porque a la mañana lo hizo llamar para decirle: ¿dónde estuviste, Hoichi? Nos preocupamos mucho cuando por casualidad advertimos que no te encontrabas en el templo. Siendo ciego como eres, no es prudente andar solo por ahí tan tarde. No entiendo por qué no me avisaste que tenías que salir. Algún sirviente te hubiera acompañado con gusto. ¿Puedo saber a dónde fuiste? A Hoichi no se le ocurría qué decir. No quería mentirle a su querido amigo, pero tampoco deseaba quebrar su promesa. Entonces solo atinó a pedirle disculpas por haberle inquietado y por su silencio. Luego que me perdone si no le cuento dónde fui. Se trataba de un asunto muy personal, muy privado, que no podía postergar para otra hora y del que no deseo hablar. Perdóneme, por favor, perdóneme. El sacerdote no le hizo más preguntas, pero ahora se sentía más preocupado que antes. Sin dudas, algo extraño le estaba pasando a Hoichi.
¿Lo habría embrujado algún espíritu del mal? Sin que él se dé cuenta, les ordenó más tarde a 2 de sus sirvientes: vigilen a Hoichi, y si esta noche vuelve a salir del templo, lo siguen. Pero esa noche llovió torrencialmente, y aunque los servidores trataron de seguir al muchacho cuando lo vieron abandonar el templo, pronto lo perdieron de vista en la oscuridad de las calles. ¡Qué raro!, se decían. ¿Cómo pudo desplazarse tan rápido, ciego como es y en medio de esta tormenta? Ya regresaban al templo por el camino de la playa cuando los 2 se sobresaltaron al oír el sonido de un biwa. No por el sonido del instrumento, claro, sino porque alguien lo estaba tocando dentro del cementerio. Los 2 hombres se dieron coraje mutuamente y se dirigieron hacia allí. Entonces, con la luz de sus linternas, lograron ubicar al ejecutante. Increíble lo que vieron y oyeron. Hoichi estaba sentado frente a una lápida, en la más absoluta soledad y bajo la lluvia. Entonaba a toda voz el fragmento de la batalla de Dan no Ura, mientras hacía resonar su biwa casi furiosamente. Alrededor del muchacho y sobre todas las tumbas, los fuegos fatuos brillaban como nunca. Pasmados, los sirvientes se fueron aproximando a Hoichi muy sigilosamente. Cuando estuvieron a su lado, vieron que la lápida frente a la que el ciego estaba actuando era la erigida en memoria del desdichado principito protegido por los Taira. Los fuegos de los muertos ardían sin cesar. La lluvia caía ahora con más fuerza. Hoichi proseguía cantando y tocando su biwa como poseído por una energía sobrenatural. Los relámpagos iluminaban fugazmente la escena. Estremecidos, los 2 hombres empezaron a gritarle: ¡Hoichi! ¡Vámonos de aquí! ¡Hoichi! ¡Estás embrujado! 8. Donde se cuenta cómo el sacerdote intenta salvar la vida de Hoichi. Durante un rato, los sirvientes permanecieron junto al ciego, llamándolo inútilmente. Hoichi no los oía y seguía cantando y tocando como alucinado. Finalmente se animaron a zamarrearlo, a gritarle en el oído, a tratar de arrebatarle su biwa. Recién entonces fue cuando Hoichi pareció advertir su presencia. Indignado, enojadísimo, exclamó: «¡Esto es intolerable! ¡Intolerable! ¿Cómo se permiten interrumpir mi actuación delante de tan majestuosa concurrencia? ¿Cómo se atreven a entrar así a la casa de tan noble señor como lo es mi anfitrión?» Convencidos ya de que Hoichi estaba embrujado, los hombres lo tomaron entonces de las manos y de los pies y a la fuerza lo cargaron para llevarlo de vuelta al templo. Aún llovía. El sacerdote los recibió con gran preocupación que fue aumentando a medida que se enteraba de lo que sucedió. Ordenó que atendieran al muchacho. Le pusieron ropas secas, le dieron de comer, de beber, lo dejaron reposar un rato y recién entonces el sacerdote decidió hablarle. «Hoichi, mi querido y pobre amigo, necesito que me confieses todo lo que te pasa, todo, sin olvidar ningún detalle. Temo que corres peligro». Al escuchar la voz del sacerdote tan sinceramente conmovida, tan amable a pesar de que él no se había comportado correctamente, Hoichi no soportó más su secreto y se lo reveló entre sollozos. «Ah, pobrecito, ya intuía yo que tu vida está en peligro. ¿Por qué me ocultaste esta aventura tan extraña? Ay, Hoichi, lamento decirte que tu extraordinario talento es el que te ha colocado en situación tan grave. Sé que te horrorizará saberlo, pero es imprescindible que lo sepas. Durante estas 3 noches no estuviste actuando en ninguna casa, sino en el cementerio, y de allí te rescataron mis sirvientes hoy. Todo lo que sentiste, todo lo que oíste mientras suponías estar con ilustres personajes, debes considerarlo una ilusión. Recuerda, por favor, todo ha sido una ilusión.
excepto el llamado de los muertos. Hijo, los muertos se desesperan a veces por comunicarse con nosotros, pero por más desesperado que sea ese pedido, no hay que escucharlo. Ellos intentan arrastrar a los vivos hacia su infinita morada. Lamentablemente, prosiguió el sacerdote, ya les has obedecido, y con una sola vez basta para que te tengan en su poder. Si vuelves a hacerles caso, ahora que quebraste la promesa que les hiciste, te destruirán. Sin embargo, sé cómo proceder para protegerte. Existe un único modo, y es escribir textos sagrados sobre tu propia piel y sobre todo tu cuerpo. Porque tu cuerpo vivo es lo que se necesita proteger con urgencia. Tu alma es muy bondadosa y sabrá ampararse a sí misma. ¿Me has entendido? Así fue como antes de que atardeciera, el sacerdote y su ayudante desnudaron a Hoichi y le indicaron que tuviera paciencia, ya que durante un buen rato deberían escribir sobre su cuerpo aquellas palabras religiosas. Enseguida entintaron sus pinceles y empezaron a trazar los signos de un texto sagrado sobre todas y cada una de las partes de su cuerpo, sobre su cabeza rapada, sobre su cara, su cuello, sobre pecho y espalda, piernas, brazos, manos, pies. Cuando el trabajo ya estaba casi concluido, el sacerdote les recordó que debía ir a ofrecer un servicio a una casa de las inmediaciones. Dejó a su ayudante encargándole que finalizara la escritura y se despidió de Hoichi diciéndole: me apena no poder quedarme contigo esta noche, pero escucha atentamente mis recomendaciones y todo saldrá bien. Tal como lo hiciste ayer, antes de ayer y antes de ayer, deberás sentarte en tu terraza y esperar, pero esta vez completamente desnudo. Tu vestido es ahora el texto sagrado. El samurái vendrá a buscarte y te llamará. No te muevas y no le contestes. Quédate quieto, inmóvil. Pase lo que pase, no te muevas y no hables. Si cumples con estas instrucciones, el grave peligro habrá pasado y tu vida volverá a ser la de siempre. Y no toques tu biwa. Limítate a colocarlo a tu lado. ¿Comprendido? Muerto de miedo, Hoichi dijo que sí con la cabeza y se retiró a rezar. 9. Donde se cuenta el suplicio de Hoichi. Cerca del anochecer, Hoichi se dispuso a obrar de acuerdo con las instrucciones del sacerdote. Se sentó en su terraza y se quedó tan quieto como cuando meditaba. Casi contenía la respiración. El biwa en el suelo, a su lado. El pobrecito permaneció así durante casi 2 horas. Al fin, oyó los temidos pasos del fantasma del samurái que venía en su busca, a través del jardín. En cuanto estuvo a unos 9 o 10 metros del ciego, rugió: ¡Hoichi! 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 Al no escuchar la respuesta del muchacho, el samurái se desconcertó y dijo: no responde. ¿Dónde estará ese condenado? No puede ser que falte la cita. Entonces subió a la terraza y pronto estuvo frente a Hoichi. Se produjo un silencio terrible que duró algunos minutos. El corazón del ciego galopaba. De golpe, la voz del samurái volvió a escucharse: de este maldito músico yo solo veo sus orejas. No queda otra cosa de Hoichi que su par de orejas. Y otra vez, el silencio. Hasta que la voz prepotente exclamó casi en un alarido: pues si del músico únicamente han quedado sus orejas, estas orejas les llevaré yo a mi señor como prueba de que he cumplido con su orden de venir a buscar a Hoichi y que hice todo lo posible para llevarlo entero o no. Ahí nomás, el ciego sintió que las manos de hierro le agarraban las orejas, que se las tironeaban con fuerza, que trataban de arrancárselas.
A pesar de su intenso dolor, Hoichi no dejó escapar ni siquiera un lamento. Se mordía los labios para aguantar esa tortura. Tras unos instantes de forcejeo, el samurái logró su objetivo. Las orejas de Hoichi ya estaban listas para serles llevadas a su señor. El muchacho contenía las lágrimas y el gran sufrimiento físico mientras pensaba: ¿en qué fallé? ¿Por qué me arrancó las orejas? El bonzo no me dijo nada acerca de las orejas. Enseguida oyó los pasos del samurái que se alejaban, y aunque supuso que ya había abandonado el jardín, no se animó a moverse. Ni siquiera se atrevió a tapar con sus manos las 2 heridas de las que fluía tibia la sangre. 10. Donde se cuenta por qué Hoichi se hace famoso en todo Japón. Hoichi aún seguía sentado en la terraza, inmóvil y con la sangre que le empapaba los hombros, cuando el sacerdote regresó al templo dirigiéndose con rapidez hacia el cuarto del muchacho. Cuando lo alumbró con su linterna, el viejo religioso creyó que iba a desmayarse. ¿Cómo era posible? Hoichi tan mal herido. Enseguida estuvo a su lado y pronto se enteró de lo sucedido. Ahí fue cuando el anciano se puso a sollozar a la par del pobre ciego mientras le decía: «Qué mala suerte, mi querido amigo, y todo por mi culpa. No debías de sufrir el más mínimo daño, pero te cuento, no controlé la escritura de mi ayudante cuando tuve que salir. Confié demasiado en él y seguramente olvidó pintarte los signos sagrados sobre las orejas. Es mi culpa. Jamás podré perdonármelo. Pobrecito, mi amigo. Eras invisible a los muertos, salvo por tus orejas». Hoichi comprendió entonces lo que había pasado y fue él quien, a pesar de su dolencia, empezó a consolar al sacerdote. «Lo importante es que el peligro terminó, que ya nunca más me buscarán los muertos, ¿no es verdad?» «No, nunca más, Hoichi, nunca más. Y me reconforta que encares así esta desgracia. Tus heridas serán curadas y el riesgo mortal ya no existe. ¿Te das cuenta del valor de las palabras sagradas a las que dedico mi existencia?» Poco tiempo después, Hoichi estaba físicamente recuperado. Sus lastimaduras cicatrizaron. Con la ayuda del sacerdote logró superar sus pesares y poco a poco volvió a tocar el biwa y a cantar con toda confianza, sin temor de convocar a los muertos. Pero lo que no imaginaba era que la tenebrosa aventura que lo había tenido como protagonista iba a difundirse por todo el Japón. La otra cara de la desgracia, la otra cara de la moneda, como solemos decir. Pronto fue el artista más famoso y apreciado. Muchos nobles viajaban especialmente a Kamagaseki para disfrutar de su talento, y así fue como en poco tiempo se convirtió en un hombre rico. Sin embargo, jamás abandonó su vivienda en el templo Amidashi y contribuyó con sus fabulosas ganancias a auspiciar cientos de servicios religiosos en memoria de los Taira y por la paz eterna de sus almas. Y cuentan que las buenas intenciones del muchacho dieron su fruto, porque nunca más, a partir de aquel episodio de las orejas, volvieron a perturbar a los vivos. Al fin descansaban en paz. Hoichi los amaba y mantenía vigente su recuerdo con sus maravillosas interpretaciones. Y así llegamos al fin de la fantástica historia de Hoichi, quien desde la época de su accidente comenzó a ser conocido como Hoichi, el desorejado. Elsa Bornemann.